encuentro hace referencia al Certificado Único de Discapacidad, una herramienta que permite acceder a ciertos derechos y beneficios para las personas que acrediten discapacidad. La ley 22431 es una ley referida específicamente a las personas con discapacidad y hace referencia también a la definición como la que veremos a continuación. Se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada física o mental en relación a su edad o medio social, que implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral. Es decir, que toda persona que presente una discapacidad y acredite una discapacidad va a también presentar ciertas desventajas considerables en relación a las actividades de la vida diaria y que también estarían contempladas dentro de la ley 22431 que estamos haciendo mención y que se verán próximos a continuación. La definición de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación a la República, es decir, la Convención a nivel internacional elabora esta definición de las personas con discapacidad, que incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales en largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. En relación a la ley en la Argentina, se le otorga jerarquía constitucional a partir de la ley 27044 del 2014. Y el propósito de dicha ley es promover, proteger y asegurar el pleno o igual disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad y respetar su dignidad inherente. ¿Qué hacer es capaz? Bien, el Certificado Único de Discapacidad tiene como funcionalidad proporcionar la federalización por su validez nacional, unificar los criterios de la certificación de la discapacidad en todo el país, hace accesible a los derechos de cada ciudadano y es una política pública. Como habrán visto alguna vez, un certificado de discapacidad tiene su correlación con datos y códigos alfanuméricos, los cuales tienen un significado en relación a la función que puede estar alterada, a la estructura dañada y a la actividad y participación que no pueda cumplir ese sujeto de derecho en la sociedad. La evaluación de un certificado único de discapacidad tiene como características un enfoque biopsicosocial, es decir, que a lo largo de los años el enfoque se ha ido modificando a fin de ser más expeditivo y más práctico en la aplicación de la ley, y dichos enfoques tienen una unidad completa del análisis de ese sujeto inmerso en esta sociedad bajo esas condiciones biológicas y psíquicas. También consideramos que dicha herramienta se realiza en una evaluación interdisciplinaria, al menos de un triunvirato de 3 profesionales acreditados por el ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Las herramientas que se utilizan es la CIE-10, que es el clasificador internacional de las enfermedades relacionadas a los problemas de salud, en cuya versión, 10ª versión de la Organización Mundial de la Salud. El clasificador internacional del funcionamiento, la CIP, es un libro o es un clasificador o es un conjunto de, digamos, códigos alfanuméricos que también determinan en qué situación se encuentra cada una de las pérdidas de las funciones y de las estructuras. Y en relación a las normativas, cada normativa, digamos, cada deficiencia, por ejemplo, visual, motriz, auditiva, tiene su propia línea de corte. Dicha línea de corte también se especifica en niños y en adultos. Por eso existe una CIP de niños y adolescentes, que considera códigos alfanuméricos que no son los mismos que en un adulto. Describiremos ahora el modelo biopsicosocial, pero antes vamos a hacer una breve reseña histórica de por qué se llega a este modelo. En los años 50, cuando tuvimos la epidemia la epidemia de poliomielitis, que dejó muchas secuelas de dicha enfermedad, se consideraba una enfermedad, a la persona con esa discapacidad, con esa secuela, se la consideraba como una enfermedad, como un sujeto lisiado, con dicha secuela, que lo ubicaba en una situación de lisiado y no de minusválido, pero esa condición de lisiado también era una situación muy peyorativa históricamente, porque se lo llamaba rengo, pata de palo, tenía un montón de denominaciones en esa época que socialmente eran aceptadas, eran normales, cosa que hoy en día no, han cambiado muchos paradigmas en relación a la discapacidad, y ese modelo tan médico, tan inclusivo de lugares, de hospitales y de lugares de rehabilitación, pero solamente con una visión de recuperar
la función perdida o acercarse a esa función perdida y nada más. No tenía un enfoque multisectorial que pudiera darle a ese sujeto una nueva inclusión social dentro de su lesión física. Hoy en día hablamos de un modelo biopsicosocial donde los fundamentos biológicos están basados en la biología propia del sujeto, en el crecimiento, en el desarrollo y en la maduración del mismo sujeto desde su formación, desde su concepción, teniendo o abarcando todas aquellas patologías o lesiones que pudieran ser tanto congénitas, eh, adquiridas o enfermedades propias per se. Las motivaciones psicológicas hacen referencia a ese sujeto de derecho con su volición, con la voluntad de poder realizar cosas o inserciones y cómo estimular esa volición en ese sujeto para que vuelva a tener una vida funcional y lo más acercado a la norma considerada específica para ese sujeto dentro de su propio entorno, dentro de su propia norma, o que se entiende como normalidad para ese entorno en el cual se desenvuelve ese sujeto. Con lo cual, en la concepción del modelo biológico y psicológico se integra porque es el fundamento para lo social, para el condicionamiento social en el cual él se desenvuelve. Entonces, ciertos condicionamientos sociales tienen un análisis para poder integrar ese sujeto y poder darle las herramientas necesarias para que ese sujeto se integre y se eliminen barreras, tanto arquitectónicas como cognitivas o como de aspectos de inclusión social, para que este sujeto pueda adquirir nuevamente la norma. Bien, acá vemos un poquito más explayado el modelo biopsicosocial, cuya concepción del modelo es la consecuencia de la interacción entre la persona y su entorno. Su estado de salud como una enfermedad en un continuo, pero ese estado de secuela como continuo de la enfermedad, cómo se relaciona en su interacción con esa norma que estábamos explicando recién. Esa concepción del sujeto es la resultante de las fundamentaciones biológicas, motivaciones psicológicas y esos condicionamientos sociales. Se considera el sujeto hoy dentro de la inclusión social el énfasis en una rehabilitación integral, multisectorial, donde intervengan todas las profesiones para que ese sujeto pueda volver a esa norma, este marco multidisciplinario de atención y un entorno accesible. Y se hace referencia al entorno a las barreras arquitectónicas que puede encontrarse un sujeto que le impiden tanto la actividad y además su participación. En la intervención estatal, y bueno, son todas aquellas políticas sanitarias o aquellas de las barreras arquitectónicas que no necesariamente son sanitarias, pero que además son integrales e inclusivas. El sujeto de derecho, una vez que acreditó la certificación de discapacidad, va a tener acceso a un sistema de prestaciones. Es la que vamos a describir a posterior en la ley 24.901. El acceso gratuito, o sea, también va a tener no solamente la 24.901, sino que otras leyes que lo amparan, como la de transporte y como la de estacionamiento gratuito, libre estacionamiento. Describo cada una de la siguiente. Como dije, las prestaciones básicas dentro de la ley 24.901, el acceso gratuito al transporte público nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros, el símbolo internacional de acceso de libre tránsito y estacionamiento con total prescindencia del automotor en el cual se traslade. Eso quiere decir que tiene una oblea y dicha oblea puede colocarse en distintos vehículos según el vehículo que se traslade. No necesariamente tiene que ser de adquisición personal ese vehículo. Y en trámites relacionados, otros, una exención en los impuestos municipales, según el régimen de asignaciones familiares, como por ejemplo la asignación familiar por hijo y el salario familiar. Bien, como hemos observado a través de los años, recordemos el ejemplo que di sobre ese modelo médico específico de una época y considerada en un contexto, pero que en dicho contexto sociocultural no estaba mal en aquellos años. Lo que sí tenemos que entender que a través de los años se han producido muchos cambios, específicamente cambios paradigmáticos en relación a la concepción de ese sujeto como derecho y no como se lo consideraba en aquella época como un objeto. Es decir, hoy en día siguen modificándose ciertas concepciones y ciertas visiones sobre la discapacidad y su funcionamiento. La Convención adopta el modelo social de los derechos humanos de la discapacidad y también es un instrumento facilitador, el CUD, para el ejercicio del disfrute de los derechos reconocidos en el sistema universal, para que las personas con discapacidad lo disfruten plenamente, en igualdad con las demás personas. En relación a los derechos, la Convención y cada uno de sus artículos están basados en 8 principios rectores que los vamos a describir. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida en la libertad de la toma de las propias decisiones, y la independencia de las personas.
la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Como ven, si analizamos estas 8 artículos y principios, digamos que son el espíritu de la fundamentación por la cual se elabora este concepto de evaluación biopsicosocial. Bien, continuando con el marco de la Ley Básica de la 24901, la estimulación temprana es un proceso educativo que pretende promover y favorecer el desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas de un niño con discapacidad. La edad hasta los 4 años y en algunos niños hasta los 6 años, cuando puede continuar con el tratamiento en los casos que no hayan alcanzado los objetivos del desarrollo madurativo o la detección de la discapacidad se ha realizado en este periodo y requiere esta modalidad de tratamiento. Prestaciones educativas. Deberán responder a lineamientos curriculares aprobados por los organismos oficiales competentes en materia de educación. Puede implementarse dentro de un servicio de educación especial o común en aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada. Educación inicial. En la primera etapa de la escolaridad, de 3 a 6 años. Educación general básica es un proceso educativo entre los 6 y los 18 años de edad. Formación laboral y o profesional. Es el proceso de capacitación cuya finalidad es la preparación adecuada de una persona con discapacidad para su inserción en el mundo del trabajo. Los beneficiarios son personas con discapacidad entre los 18 y los 35 años de edad, con escolaridad primaria, completa o incompleta, ingreso a partir de los 18 años y hasta los 25 años. Hogar, recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales, tanto de vivienda, alimentación, atención especializada a personas con discapacidad, sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente, preferentemente para personas cuya discapacidad y nivel de autovalimiento e independencia sea dificultosa a través de otros sistemas descritos que requieran un mayor grado de asistencia y protección. Residencia, recurso institucional destinado a cubrir requerimientos de vivienda de las personas con discapacidad con suficiente y adecuado nivel de autovalimiento e independencia, para abastecer sus necesidades básicas y disponiendo por sí mismo la administración, organización de los bienes y servicios que requieran para vivir. Pequeño hogar, recurso institucional a cargo de un grupo familiar y destinado a un grupo limitado de menores que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales para el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. Transporte. Los beneficiarios de la presente ley que se vean imposibilitados por diversas circunstancias de usufructuar el traslado gratuito en transportes colectivos entre su domicilio y el establecimiento educacional de rehabilitación. Tendrían derecho de requerir de su cobertura social un transporte especial con auxilio de terceros cuando fuese necesario. Bien, vamos a entrar ahora en los distintos conceptos que hay que tener en cuenta o que se tienen en cuenta a la hora de la evaluación de una persona con discapacidad, tanto definiciones como las deficiencias y definiciones como las normativas, haciendo pie o hincapié en el requerimiento esencial, puerta o, digamos, instrumento importante y único para el ingreso a certificar una discapacidad, que es el certificado médico. Y allí nos vamos a detener en cómo realizarlo, cuáles son las cosas relevantes a colocar y qué es lo importante para poder evaluar con un criterio asequible a la patología que presenta cada individuo que solicita una evaluación. Es decir, que se entiende como normativa a las líneas de corte que determinan las deficiencias. ¿Cuáles serían estas deficiencias? La motriz, la visceral, la auditiva, la visual, la mental y la intelectual. Bien, dichas líneas de corte determinan los parámetros para los cuales se categoriza el estado de una enfermedad en leve, moderado, grave, siendo en la mayoría y en general aquellos moderados a grave. Siempre una línea de corte va a depender de la alteración y de pérdida de la función tanto de un órgano como de un sistema. Ejemplo, una amputación suprapatelar en un sujeto, esa sería una secuela, cuya etiología es una diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones circulatorias. Recién vimos un ejemplo, ahora vamos a ver el certificado médico específico, cómo sería la forma del llenado del certificado y qué es lo que una junta de evaluación
considera como diagnósticos para organizar tanto las secuelas como los diagnósticos etiológicos en función de las líneas de corte especificadas por el clasificador internacional de la CIP y por las normativas propiamente dichas. El diagnóstico que vamos a poner como ejemplo es una agenesia esofágica y la secuela de dicho diagnóstico etiológico es la disfagia, es decir, que en general describo los signos y síntomas de la etiología de una enfermedad presentes en el sujeto al cual se le va a hacer una evaluación de discapacidad. Es decir, que lo importante siempre va a ser la secuela de la enfermedad y el diagnóstico de dicha enfermedad. Si en algunos casos pueden presentarse como diagnósticos, como que no se encuentra todavía un diagnóstico específico, y eso se va a dar en general o en mayor medida en todas aquellas enfermedades genéticas, pero que sí hay una secuela evidente y se puede considerar las secuelas como un concepto de otorgar un certificado de discapacidad o secuelas discapacitantes, porque no se cuenta todavía con el análisis o el estudio genético que determine la etiología de esas causas. No es necesario colocar ningún tipo de código alfanumérico de la CIE 10. Es decir, que el certificado médico es muy sencillo, solo con el diagnóstico y la secuela. Las planillas que se otorgan las va a llenar el médico en caso de que la junta evaluadora considere que le faltan datos, dependiendo siempre de las líneas de corte de las normativas legales que determinan si esa persona acredita o no una discapacidad. Y una condición de salud per se o por sí sola no determina necesariamente una discapacidad. Y acá lo que hay que entender es lo siguiente. Por ejemplo, la hipertensión arterial es una enfermedad. Se toma un antihipertensivo y ese sujeto con esa medicación vuelve a la normalidad. Es decir, cuando todas aquellas enfermedades o para todas aquellas enfermedades o condiciones de salud que recuperen la norma considerada para ese sujeto en su entorno o en este entorno, no acreditaría discapacidad porque quien le devuelve la funcionalidad es esa medicación. Pero no así en aquellas alteraciones mecánicas como por ejemplo una silla de ruedas. Una silla de ruedas a una persona le devuelve la funcionalidad de deambular, no como una persona, digamos, dentro de la norma en la cual él se mueve, dentro de la sociedad en la cual un sujeto amputado en silla de ruedas se mueve, con lo cual entonces sí estaríamos considerando a esa persona con esa discapacidad, con discapacidad. Generalmente se confunde el certificado único de discapacidad con el certificado médico obligatorio. En esta imagen se puede observar las diferencias entre uno y otro. El certificado único de discapacidad es una herramienta que le da accesibilidad a un sujeto a ciertos derechos y con una unificación de criterios a nivel nacional. ¿Cuáles son los requisitos pertinentes para realizar un CUT? Es un documento nacional de identidad, el CUID, el certificado médico de un especialista o un médico clínico. En caso de que no existiera un especialista, esto se hace referencia o hablamos en referencia a personas que no se encuentran, no tienen la accesibilidad o no hay un profesional cerca especialista, como un psiquiatra infantil, hablando o ubicado en una población alejada. A eso hace referencia. Entonces, en ese caso sí se puede reemplazar la firma del especialista psiquiatra infantil por un clínico o un pediatra y se puede continuar con la evaluación de dicho sujeto. Todos los estudios que tiene que presentar un sujeto de derecho a una evaluación, tanto el certificado médico como los estudios complementarios que avalan la patología, no deben superar los 12 meses transcurridos, corridos. La tramitación del CUT se realiza en juntas de discapacidad municipales, junta central, junta evaluadora local, como la del Hospital de Encinas, y otros hospitales que se están implementando en la actualidad, como el GAILAC, y en el sur en San Rafael. Los beneficios son la pensión, como la AUH, con discapacidad, la cobertura integral de salud, referente a la ley 24901, el transporte terrestre gratuito, la oblea de libre estacionamiento, prioridad en vivienda social y beneficio en la compra de vehículos. El marco legal de la ley es la 22431 y el organismo estatal a cargo es la Agencia Nacional de Discapacidad. El certificado médico obligatorio es un documento que emite el médico registrado como constancia de las condiciones de salud del paciente que lo solicita. Va a llevar o va a personarse con el DNI y el CUIL, los certificados médicos de los últimos 6 meses y los estudios complementarios. El certificado médico obligatorio lo realiza el médico habilitado en los hospitales públicos, sirve para la tramitación de la pensión no contributiva por invalidez,
o sea, están cubiertos bajo la ley 24.241 y 26.425 y es otorgado por la Agencia Nacional de Discapacidad. Bien, como se puede apreciar, el certificado del médico obligatorio incluye no solamente los diagnósticos, sino que el formato que tiene dicho certificado es absolutamente distinto y lo que considera o se considera como diferencia abismal entre un certificado y otro, que no debería de confundirse, es que en el certificado médico obligatorio se consigna el porcentaje de invalidez, ¿sí? El certificado médico obligatorio y la invalidez se estipula a partir de un baremo de porcentajes de lesiones, mientras que el CUT se determina si tiene o si no tiene una condición de discapacidad. Bien, este es el certificado de discapacidad, que es absolutamente distinto porque se han incluido varios elementos de seguridad para que no sean plagiados, como el código de barra que se ve a la izquierda, que está generado automáticamente por el sistema, y el código QR que valida, ¿no es cierto?, la versión digital actual, es decir, que conviven en la actualidad certificados en papel moneda que se otorgaban anteriormente, antes del 2024, y en la actualidad, a partir de octubre del 24, que se utiliza solo el digital. El digital puede ser impreso, si la persona quiere, o sea, y circular y utilizar el CUT impreso, como también puede mostrar desde la aplicación de Mi Argentina el QR. Acá no hay porcentajes, acá se pueden observar en el centro de la pantalla en funciones corporales cada uno de los códigos alfanuméricos. En la estructura corporal también se determina cada uno de los segmentos o del sistema o del órgano lesionado. Y en actividad y participación, cuáles son las actividades que ese sujeto no puede realizar. En factores ambientales, es muy importante tenerlo en cuenta y considerarlo, porque si ustedes ven en el ejemplo el tercer ítem colocado que dice E1101 más 3, quiere decir que eso es el código E1101 medicación, y más 3, que es la medicación que recibe, es un alto facilitador para que ese sujeto recupere la funcionalidad. Es decir, que cada uno de estos números colocados y cada uno de los números después del punto colocado también tienen significados distintos, el previo y el posterior al punto. También se coloca cuál es la orientación prestacional que necesita ese sujeto en relación a la discapacidad. Acá, por ejemplo, este sujeto tiene una normalidad en la marcha y la movilidad, que es una secuela, y el diagnóstico figuraría al costado, que podría ser, como se vio anteriormente, una amputación por un trastorno circulatorio, una angiopatía, por una diabetes mellitus insulino dependiente. Todos esos códigos van en condición de salud. Siempre recordar que cuando se hace un certificado médico se describe la secuela y luego la patología, o viceversa, es indistinto, pero no pueden estar juntos todos, sino que describir, estas son las secuelas, una o dos o tres, o etcétera, en función del diagnóstico etiológico que ese sujeto presenta. Luego el certificado va a figurar si necesita o no un acompañante y dónde se confeccionó, cuál es la fecha de emisión, de vencimiento, las firmas, o sea, no las firmas, perdón, los profesionales, los 3 profesionales intervinientes, y en el CUT digital, en la actualidad, no se necesita firma en el certificado de discapacidad.